Susana. Comenzamos entonces, yo realmente voy a ir hablando fundamentalmente y después podemos, si quieren ustedes, hacer narraciones para poder avanzar rápidamente, porque esto tiene mucho antecedente oculto. Veremos entonces la lección 15, que es la estrella de Belén. Comienzo. Hubo un tiempo en que nosotros vivíamos sobre el sol. Aquí hay un error, lo puse en rojo, porque yo no quiero a ustedes entregarle información que esté distorsionada. Esto es lo que dice la lección. Y por supuesto, por traducción, está esta palabra que dice sobre, nunca vivimos sobre el sol. Dentro del sol, que es distinto. Por eso que es conveniente dejarla resaltarla. Continúo. Es decir, que aún en este periodo terrestre, estuvimos en la niebla ígnea central y allá permanecimos hasta el tiempo en que se habla como de la época hiperbórea. Ahí nos cristalizamos hasta que no pudimos responder a las altas vibraciones, a las que respondían los otros seres solares. Ellos podían progresar en las vibraciones solares y nosotros no. Por lo tanto, cristalizamos una parte de esa niebla ígnea para escudarnos y en consecuencia tuvimos que ser arrojados del sol. La palabra arrojados a mí no me gusta, o sea, realmente es como que quien bota un papel viejo, o sea, abro un dulce, me como el dulce y boto el envase, o sea, es como que arrojado no me gusta. Que por necesidad tuvimos la obligación de salirnos del sol. Suena mejor. No me gusta el arrojado, me siento como de sobra. Perdóname, pero es mi opinión personal, por eso la hago presente nada más. Después, cuando hubimos de estar a cierta distancia apropiados del Sol, nos cristalizamos de nuevo. Y después arrojamos a nuestro planeta esa parte que conocemos como la Luna. Esos seres que ahora están en la Luna se cristalizaron demasiado. Están detrás de nosotros y por eso tuvimos que arrojarlos de aquí. También lo mismo es como arrojarlos, echarlos, tirarlos, botarlos, despreciarlos. No creo que corresponda. Son malas traducciones en todo caso. De estas dos fuentes nos vienen dos clases de vibraciones. Las espirituales del Sol y las de tendencia cristalizadora de la Luna. Es el balance entre estas dos clases de vibraciones lo que nos capacita para mantener a nuestros cuerpos unidos. En aquella época, el hombre era perfectamente inconsciente. Utilizaba su fuerza solamente para construir los órganos internos. Involución, es lo que yo digo en esos momentos. Después, gradualmente, la Tierra se cristalizó más y más, hasta que la parte media de la Atlántida, el ego, por fin se internó en la humanidad. Y el hombre vino a tomar posesión de todos los vehículos que ahora tiene. Después se hizo consciente del mundo, pero se encontraba en un estado muy distinto al de ahora. Cuando la conciencia es despertada, comienza a actuar como la levadura en la masa. Desde que estuvimos en la Atlántida y nuestros ojos fueron abiertos plenamente, desde que la atmósfera se aclaró y por vez primera vimos las cosas claramente a nuestro alrededor, hemos trabajado en la tierra en los materiales de nuestros cuerpos, como la levadura trabaja en el pan y lo hace crecer. De este modo hemos iluminado las condiciones y continuamente las seguimos iluminando. En la Lemuria, el hombre tenía los tres cuerpos más bajos: el de deseo, el vital y el denso. Por afuera se hallaba suspendido el espíritu.
En esa época la Tierra estaba en una condición ígnea. Existían masas de incrustaciones a cuyo alrededor hervía el agua, y las erupciones volcánicas eran muy frecuentes. El hombre poseía en ese entonces pulmones parecidos a tubos. Tenía una vejiga como la que tienen los peces actuales. Con la ayuda de la actual podía saltar grandes abismos. A medida que la Tierra se condensó más y más, esa atmósfera neblinosa e ígnea de Lemuria se solidificó en una niebla muy densa, y en la primera etapa de la Atlántida, entonces esos tubos se habían cambiado en agallas, y el hombre respiraba a la manera como lo hacen los peces. Esto puede ser observado ahora en el desenvolvimiento del embrión, en el cual el hombre pasa a través de los mismos estados por los que pasó en aquel tiempo. El embrión yace en el fluido amniótico y tiene esas hendiduras como agallas, igual que las poseía en la primera etapa del Atlántico. Respiraba en aquella manera en la densa y acuosa atmósfera de la Atlántida. Pero gradualmente eso se aclaró y el hombre comenzó a respirar como lo hacemos ahora. En el primer tercio de la Atlántida existía una fraternidad. No había comenzado aún la separación de naciones. La humanidad era una hermandad universal. Y el rito del bautismo, que lo convierte a uno en miembro de una santa hermandad, es un recuerdo de aquel tiempo. El hombre era en verdad inocente y amable, y no tenía el mal en él. El tercio medio de la Atlántida, el segundo tercio, yo creo, el tercio medio de la Atlántida, la mitad prácticamente, todo esto cambió. Comenzó a separarse en comunidades, porque la atmósfera acuosa se estaba aclarando un tanto y el hombre comenzó a respirar por medio de pulmones. El ego humano era muy débil y tuvo que obtener ayuda de alguien más. Por lo tanto, Jehová, el más alto iniciado del regente de los ángeles, lo podemos ver aquí en el cuadro superior derecho o del interno en medio. Por lo tanto, Jehová, el más alto iniciado del regente, el regente de los ángeles y arcángeles que trabajaban con los hombres, sopló en la nariz del hombre, le proporcionó pulmones y le dio el espíritu de raza en el aire para refrenar las tendencias cristalizadoras del cuerpo de Zeus y ayudarle a ponerlo bajo control. El cuerpo de Zeus tiene el control de los músculos voluntarios. Los músculos voluntarios son aquellos que los podemos mover nosotros, como los músculos de los brazos, de las piernas, cuello, etcétera. Los que son involuntarios son como, por ejemplo, la respiración, los músculos del corazón, que son semi-voluntarios, o sea, podría uno bajar el ritmo cardíaco, pero de noche normalmente estos se vuelven nuevamente involuntarios. Cada movimiento que hacemos es causado por un deseo y cada ejecución consume tejidos y endurece más y más cada partícula de nuestros tejidos. Por ello, Jehová trató de ayudar a la humanidad a salir de esa densa condición por medio de la ley. Las religiones de raza se basan todas sobre la ley. Yo soy un Dios celoso y si cumples mis mandamientos, te bendeciré abundantemente y haré que tu simiente sea tan numerosa como las arenas del mar. Eso es la ley. Dice el Dios de raza. Pero si no obedeces, enviaré a tus enemigos en contra de ti y tendrán victoria sobre ti. Jehová es el regente de todas las razas y religiones.
Él dio a cada una de estas razas un arcángel para que fuera su regente. El príncipe especial en Daniel, que dice, lo vemos en la Biblia, que Miguel es el príncipe de los judíos. Y en el capítulo 10, otro espíritu de raza dice, voy a pelear con el príncipe de los persas, y en saliendo yo luego viene el príncipe de Grecia. En el fondo están hablando de los espíritus de raza. De ese modo, los espíritus de raza trabajan con el hombre, castigándolo por medio de otros pueblos y recompensándolo y haciéndolo sufrir por sus buenas o malas acciones. Menos mal que hay un puntito aquí. Es lo que hoy día estamos viendo, o sea, Rusia contra un país y los judíos contra un grupo terrorista. El temor a Dios y el deseo por la recompensa material fue puesto en contra de los deseos de la carne. Y por lo tanto, estas religiones de raza, bajo el dominio de Jehová, son establecidas para levantar el espíritu nacional. ¿Qué significa eso? Normalmente cuando uno habla la canción nacional del país, la selección nacional, todo eso es del espíritu de raza, fundamentalmente. Ellas sometían, o más bien desdeñaban al individuo en beneficio de la nación. Los intereses del individuo fueron siempre subordinados a los intereses de la nación, hasta rendir la vida si fuese necesario. Se me pone amarillo arriba, Rodrigo, no sé por qué. ¿Estará bien? No, ¿qué pasó? No sé, por eso que me detengo aquí en este momento porque me acaba de aparecer amarillo. El slide a mí no me cambió. Puede ser yo nada más. Ni a mí tampoco, no cambió. Tiene que haber congelado el PowerPoint. Se quedó en el cuerpo de deseo, tiene el control de los músculos voluntarios. Ahí se quedó, trancado. En la 7. Ya, perfecto, voy para atrás entonces. No se mueve. Creo que es un delay de Zoom. ¿Empiezo de nuevo? Sí, deja de compartir. Por suerte que voy a la... las tengo numeradas, así que no hay ningún problema. El toro, ese fue el que... Ya, ahí está en verde. Perfecto. Apareció la 7. Sí. Ya, perfecto. Entonces, no sé, ¿hasta dónde llegaron, por favor, para no perder el... La 7 completa ya la leímos. Ah, perfecto, ya, seguimos, continuamos. Entonces, de este modo los espíritus de raza trabajan con el hombre, castigándolo por medio de otros pueblos y recompensándolo o haciéndolo sufrir por sus buenas o malas acciones. El temor a Dios, todos estamos hablando de la ley, fundamentalmente. O sea, la imposición es imponer, la imposición de Dios. El temor a Dios y el deseo por la recompensa material fue puesto en contra de los deseos de la carne. Y por lo tanto, estas religiones de raza, bajo el dominio de Jehová, son establecidas para levantar el espíritu nacional. Y es aquí donde yo les decía, deben haberme escuchado de todas maneras, sobre la canción nacional, la bandera, el emblema, el escudo, todas esas son cosas que normalmente hacen que realzar al espíritu de raza fundamentalmente. Ellas sometían, o más bien desdeñaban al individuo en beneficio de la nación. Los intereses del individuo fueron siempre subordinados a los intereses de la nación. Y aquí es donde yo decía, hasta rendir la vida si fuese necesario. Está la vida del hombre por sobre la nación. El espíritu de raza tomó un cuidado especial por ciertas sectas de gente, por ejemplo, los levitas
Después vamos a explicar lo que significa el pueblo levita. Entre los judíos, quienes estaban destinados especialmente para el sacerdocio, y eran reunidos en los templos, y eran especialmente educados para ser los precursores y maestros de sus hermanos. Eso significaba que tenían que comer ciertos alimentos, tenían que tener ciertas obligaciones, hasta el día de hoy creo, realmente una serie de, ¿cómo decirlo? Obligaciones sacerdotales en la tribu levita. Su sistema matrimonial y la regulación de la vida sexual de estos protegidos especiales produjo una conexión más relajada entre el cuerpo vital y denso, lo cual era necesario para que la iniciación pudiera tener lugar y ayudar al hombre a avanzar. Mientras el espíritu de raza trabaje con nosotros, estamos bajo la ley y solamente estamos superando la influencia del cuerpo de deseos. Por eso Pablo bien dijo que la ley era hasta la llegada de Cristo. No hasta cuando el Cristo vino hace 2000 años, sino hasta que el Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y por eso puse en la parte superior derecha el cuadro de Cristo, con esa simbología. Acuérdense que nosotros hace poco hicimos una charla con respecto a la simbología, y la simbología de ese cuadro específicamente justamente para eso, la mortificación y el corazón dentro de cada uno de nosotros tiene que nacer un Cristo. Continúo. Cuando nos despojemos de los afanes del cuerpo de deseos y vivamos acorde a las vibraciones del cuerpo vital, entonces estaremos imbuidos con el Espíritu de Cristo. Entonces, y solo entonces, nos saldremos de lo nacional, el principio separatista. Entonces seremos capaces de ser hermanos de los hombres. Dejar padre y madre. Ahora vemos por qué Cristo dijo tan enfáticamente: antes que Abraham fuera, yo soy. El ego era antes de que la nación y debe ser exaltado por encima de la nación. Con ese fin vino Cristo, porque mientras haya naciones, no puede existir la fraternidad. Si tenemos un cierto número de casas construidas de ladrillos, no podríamos construir un solo edificio grande hasta que hayamos derrumbado esas casas. Cuando todos los ladrillos hayan sido separados, podremos comenzar a construir el edificio. Cuando todas las naciones se hayan dividido en individuos, podremos comenzar a construir la gran fraternidad universal del hombre. Ese es el por qué las religiones de raza han fallado. Perdón. Ellas han separado al hombre en grupos antagónicos. Por eso las religiones de raza deben ser abrogadas. No podemos terminar con las naciones a menos que separemos al individuo. Por eso tenemos guerras. Hemos tenido revoluciones en las que los hombres se han rebelado contra reyes y gobernantes y han instituido repúblicas. Pero estas no son suficientes. Queremos ser libres individualmente. Queremos ser cada hombre una ley en sí mismo. Y es así donde yace un grande, pero muy grande peligro. No podemos ser leyes dentro de nosotros mismos. Lo subrayé con destacador para recordar siempre esa parte. No podemos ser leyes dentro de nosotros mismos. No podemos ser libres hasta que hayamos aprendido a respetar el derecho de los demás. De modo que bajo la religión de raza, el hombre creció en la obediencia de la ley,
bajo el régimen de Cristo, ha de venir el hombre, se elevará por encima de la ley. Y será una ley en sí mismo, como dice Goey, de todos los poderes. Esta es una ley para el hombre. De todos los poderes que encadenan al mundo, el hombre se libera cuando obtiene el control de sí mismo. Es muy interesante, por eso la destaqué también con Verdugo. Disciplina, fundamentalmente en la palabra. Disciplina es la que corresponde ahí. Cuando el hombre comienza a ser consciente y está con disciplina, es perfectamente, va a llegar a esa meta. Continúo. Esa es la meta. El dominio propio de cada cual debe obtener antes de que esté listo para ser una ley en sí mismo, para estar por encima de la ley, porque nadie excepto los muy indisciplinados pensarán en mejorar las cosas teniendo el poder de aplastar a la gente. Por medio de la obediencia de cada ley, el hombre se eleva por encima de ella y poco a poco se elevará por encima de la necesidad de toda ley. Entonces, y solo entonces, puede ser el hombre una ley en sí mismo. En el régimen de Cristo, el hombre será impelido y guiado por el amor. Y el perfecto amor elimina al miedo. Las religiones de raza compelen al hombre a hacer el bien por medio del temor, pero la religión de Cristo impulsará al hombre por medio del amor. Entonces no podrá hacer otra cosa que el bien. Todas las religiones de raza, sin excepción alguna, esperan a alguien que habrá de venir. La religión egipcia espera a Osiris, el brillante espíritu solar. Fíjense. La persa espera a Mitras y la babilónica a Tamuz. Otras esperan a alguien que vendrán para liberar a la tierra. Encontramos lo mismo en la mitología escandinava. Los antiguos noruegos esperaban por el ocaso de los dioses. Y fíjense, lo subrayé, porque son palabras muy conocidas, los conocemos mucho estas palabras. Cuando el presente régimen habrá de perecer y después desde el sur de Mulspenheim, la región del calor, vendrá el brillante espíritu solar, Sutar, quien establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra. Parecen palabras muy conocidas por lo que veo. Y ya lo sabían los antiguos noruegos. Tales cosas las escuchamos en todas las religiones y aún en la cristiana. Y encontramos que ellos esperan a un espíritu solar. En una época, en el ritual de la Iglesia Católica, se utilizaba esta frase: Nuestro Señor el Sol. Es del Sol visible de donde emana cada partícula de energía física, y es del Sol espiritual, invisible, de donde nos viene toda la energía espiritual. No hay que olvidarse de eso. En la actualidad no podemos soportar el mirar directamente al sol. Nuevamente palabras que nos parecen familiares. Hoy vemos por espejo, no sé por dónde lo he escuchado. Nos cegaría, pero podemos mirar a la luz reflejada del sol, cuya luz nos viene de la luz. Del mismo modo, el hombre no puede soportar el impulso espiritual directo que viene del sol. Y por lo tanto, eso tuvo que ser enviado a través de la luna, por intermedio de Jehová, el regente de la luna. Este es el origen de las religiones de raza. Después vino la época en la que el hombre pudo tomar el impulso espiritual, más directamente, y Cristo, el actual espíritu de la tierra, vino para preparar esto.
antes del advenimiento de Cristo, todo impulso espiritual venía al hombre por medio de la luna, como religiones de raza. Solamente por medio de la iniciación fue posible obtener contacto directo con el impulso espiritual solar. Un velo colgó antes del templo. Fíjense en la imagen que pongo acá en la parte superior derecha, donde está, aquí se supone que están los 7 rayos. El Cristo, ¿no es cierto?, emana 7 rayos, pero acá se ve prácticamente casi 2 a 3. Cuando llegó el momento en que el Espíritu Cristo pudo entrar en la tierra, esto fue, acuérdense, cuando fue crucificado, un rayo del Cristo cósmico vino acá, precisamente por eso pongo a Cristo con los rayos. Un rayo del Cristo cósmico vino acá y encarnó aquí, en el cuerpo de nuestro hermano mayor Jesús. Después de que el sacrificio del Gólgota se hubo consumado, él se internó a sí mismo dentro de la tierra. Él dijo, este es mi cuerpo, y mostró el pan. Él es el espíritu de la tierra que hace posible que exista el pan. Esta es mi sangre. Los jugos que existen en las plantas producen el vino. No fue dicho, esto simboliza mi cuerpo y mi sangre. Él dijo inequivocadamente, esta es mi sangre. En el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, se dice, el que come pan conmigo, levantó contra mí su alcañar. Lutero, quien tradujo la Biblia al alemán y quien no estaba atado por restricción alguna, como los traductores de la Biblia del rey Jaime, puso en su traducción, el que come mi pan, pisa sobre mí. Nosotros pisamos con cada paso nuestro sobre el espíritu de la tierra. Y ese cuerpo de ese espíritu y su sangre es consumido entre nosotros. Y ese espíritu está esperando por el día de la redención, cuando podamos salir de nuestras condiciones materiales y que será posible para el espíritu de la tierra es librarse de su presente estrecha y densa existencia. Aquí voy a detenerme un poquito porque incluso Max Sender habla en el concepto secundario como sobre el vino. Y el vino justamente es la desconexión con Dios para hacernos más individuales a nosotros mismos, para que nosotros podamos ser un ente entero y un ente individual. Por eso la ayuda del vino para hacernos individuales. Por eso que el pan y el vino viene después, ¿no es cierto?, del corte umbilical prácticamente de la conexión con los mundos superiores. Porque perfectamente podría haber sido agua, pero el agua es catalizadora y purificadora. No tiene la misma simbología que tiene el pan y el vino. De modo que el Espíritu de Cristo es el primer arribo de un directo impulso espiritual. Sabemos que en el tiempo en que el espíritu solar se halla en las regiones del norte, tenemos todos los impactos físicos sobre la Tierra. Obtenemos todo el bien que hay en el Sol por medio de líneas físicas. Esa es la época en que el grano y la vid maduran. Y cuando todo se manifiesta en el mundo físico, entonces el impulso espiritual está en receso. Pero cuando el sol entra al solsticio invernal en diciembre, el impulso espiritual está en su apogeo. También tenemos el impulso espiritual más fuerte por la noche que durante el día. Y podemos ver que cuando los días son más cortos,
y las noches más largas, es esa noche sagrada que decimos que ha nacido el Cristo, como un sol quien fue a iluminar nuestra oscuridad. Entonces yo voy a detener un poquito en esta rayita porque realmente sabemos todos perfectamente que el sol es una estrella. Esta estrella tiene un movimiento y siempre cuando vemos el Cristo cósmico nos encontramos que la Navidad siempre se encuentra porque el Cristo nace en la noche más larga que se pueda representar en el hemisferio norte, porque por eso se busca siempre el 24 o 25 de diciembre, que es la noche más larga que hay en esos momentos en el hemisferio norte. Continúo. Entonces la influencia espiritual es más fuerte y puede ser más fácilmente asequible. Era esta gran verdad que yace en el fondo del simbolismo de la estrella de la noche sagrada, iluminando la más larga y oscura noche del año. Por favor, esto es muy, muy importante. En tiempos antiguos, antes de que el Cristo viniera, solamente unos pocos escogidos podían seguir el sendero de la iniciación. Nadie podía seguir ese sendero excepto unos pocos, tales como los sacerdotes y los levitas. Estos eran traídos de los templos y reunidos ahí. Se casaban en cierto modo. Algunos eran aparejados con ciertos fines definidos, como por ejemplo para desarrollar un apropiado desligamiento entre el cuerpo vital y el cuerpo denso, algo necesario para la iniciación. Tiene que tener lugar una separación a fin que podamos desprender los dos éteres superiores y dejar los otros dos. Esto no se podía hacer con la humanidad ordinaria. Estaban aún muy aferrados al cuerpo de Zeus y tenían que esperar hasta más adelante. Aún con aquellos que estaban reunidos en los templos, resultaba peligroso el trabajo de liberarlos. Eso podía hacerse mejor en ciertas épocas y esa noche más larga del año resultaba ser una de ellas, cuando el más grande impulso espiritual estaba aquí. Ellos tenían una mejor oportunidad para ponerse en contacto con él que en cualquier otra época del año. Por favor, esto es sumamente, esta página, la página 15, es muy importante. Esta es la parte fundamental de por qué es el título de esta lección. De modo que en la sagrada noche que llamamos Nochebuena, era usual que los hombres sabios, aquellos que estaban por encima de la humanidad ordinaria, llevaran a los templos a aquellos que también se estaban haciendo sabios. Y por lo tanto, con derecho a ser iniciados, se verificaban ciertas ceremonias y los candidatos eran sumidos en trance. En aquel tiempo no se les podía dar una iniciación en estado completamente despierto. Había que hacerlo en trance. Cuando se había despertado la visión espiritual en ellos, podían ver a través de la tierra. Repito, podían ver a través de la tierra, que se volvía transparente, por decirlo así, para ellos. Y veían, fíjense, lo puse con destacador, la estrella de medianoche, vale decir, el sol espiritual. Para que por favor a partir de ahora no empecemos a logubrar, sino que ya sabemos de qué se trata la estrella de Belén. Pero no se piense que ese sol brillaba solamente en esa época. Es más fácil verlo ahora que entonces, porque cuando Cristo vino, alteró las vibraciones de la tierra y las ha estado cambiando constantemente desde entonces. Él rasgó el velo del templo. Él hizo del Santo Sanctorum
el lugar de la iniciación abierto para todo aquel que quiera. Repito, él hizo del Santo Sanctorum el lugar de la iniciación abierto para que todo aquel que quiera. Entonces, desde entonces, no ha habido más necesario el trance, ni más los estados subjetivos para pasar por la iniciación. Existe un avance consciente dentro del templo para todo aquel que desee entrar. Por eso que fue muy importante 2 lecciones con respecto a este templo que se hacía en el desierto. Tenemos que considerar una cosa más, los regalos que trajeron los hombres sabios, no los reyes, pero de todas maneras todos los conocen como los reyes. Los regalos que serían puestos a los pies del Salvador. La leyenda nos dice que uno trajo oro, otro trajo mirra y el tercero trajo incienso. En simbología siempre hemos oído hablar del oro como un emblema del espíritu. De este modo, por ejemplo, el espíritu es simbolizado con el anillo de los nivelungos. Nivelungos significan los hijos de la niebla. En la primera escena vemos el oro del Rin. El río Rin es tomado como emblema del agua y allí se ve el oro brillando sobre la roca, simbolizando el espíritu universal en su perfecta pureza. Más tarde es robado y convertido en un anillo por Alberico, quien representa la humanidad, en la parte media de la Atlántida, en cuya época el espíritu penetró en el hombre. Después el oro fue adulterado, se perdió y fue la causa de toda tristeza sobre la tierra. Más tarde aún se nos habla de los alquimistas, quienes trataron de transmutar los metales bajos en oro. Ese es el modo espiritual, de decir que ellos querían purificar el cuerpo denso, refinarlo y extraer la esencia espiritual. Yo en ese sentido, no sé por qué trae también tanto, si pudiéramos decirlo, tantas películas que se hicieron con respecto a esto, con El Señor de los Anillos, que también es interesante, porque de aquí se sacaron prácticamente El Señor de los Anillos. Después de robarla, el anillo mágico, Alberico, que representa la raza, que concede a su portador, después se transforma en un anillo. Y este anillo se transforma, concede al portador el poder de dominar el mundo. Pero se paga un precio de renunciar al amor. Es muy interesante el anillo de los nivelungos. Así que los invito a leerlo. Por lo tanto, el regalo de uno de los sabios, rey mago, es el espíritu. El otro, perdón, a ver, creo que me salté una parte. Después, bueno, de aquí sale la descripción de la obra de Richard Wagner. Después el oro fue adulterado, se perdió, fue la causa de toda tristeza sobre la tierra. Más tarde aún se nos habla de que los alquimistas trataron de transmutar los metales bajos en oro. Este es el modo espiritual de decir que ellos querían purificar el cuerpo denso, refinarlo y extraer la esencia espiritual. Después se habla sobre los regalos. El regalo de uno de los sabios, el rey mago, es el espíritu, el oro. El otro trajo mirra. La mirra se extrae de una planta aromática que crece en Arabia, una planta muy rara en verdad, pero eso simboliza lo que el hombre extrae cuando se purifica a sí mismo. Cuando ha purificado su sangre de la pasión, se convierte en algo similar a las plantas, un hombre casto y puro. Entonces su cuerpo es una esencia aromática. Es un hecho, es cierto, que existen hombres y mujeres tan santos
que emiten un aroma en sus cuerpos. Normalmente hay en algunas iglesias en Europa que tienen a santos y que realmente huelen, tienen un olor muy especial, aquellos que han sido prácticamente incorruptos, los cuerpos. Se dice eso de algunos santos y es verdad. Por lo tanto, la mirra representa la esencia del alma, que se extrae de la experiencia del cuerpo, es el alma. El tercer regalo fue el incienso. El incienso es una sustancia física de característica muy sutil que se usa muy a menudo en los servicios religiosos. Sirve como un medio para proporcionar fuerzas invisibles y por eso simboliza el cuerpo. Esta es la clave de los tres regalos, ofrendados por los hombres sabios: el espíritu, el alma y el cuerpo. Como dijo Cristo, si quieres seguirme, vende todo lo que tienes. No puedes quedarte con nada. Tienes que entregar el cuerpo, el alma y el espíritu. Todo por la vida superior, todo por Cristo. No para un Cristo exterior, sino para un Cristo interno. Los tres hombres sabios, según dice la leyenda, uno era amarillo, otro negro y otro blanco, representando a las tres razas que existen sobre la tierra, o sea, la mongólica, la negra y la caucásica. Por lo tanto, vemos que en la leyenda está bien demostrado que con el tiempo todas las razas entrarán en la beneficiosa religión de Cristo. Ante él toda rodilla se doblará. Y después, para terminar, hacia él, cada uno a su tiempo será guiado por la estrella. Y eso es la lección correspondiente hoy día, que es la lección 15, la estrella de Belén. Ya todos ahora podemos saber, por eso que dije discreción con esto, porque realmente sabemos ya ahora de qué se trata la estrella de Belén. La estrella de Belén, justamente el sol es una estrella. Y que incluso más, yo les comenté la vez anterior que cuando uno vuela alto en un avión, fundamentalmente traspasando las nubes y a mucha altura, se empieza a dar cuenta de que el sol no es amarillo, sino que es blanco. Y ese es el motivo por el cual cuando en un ritual aquella persona que eleva sus vibraciones va a encontrar que puede ver hacia las paredes, puede atravesar las paredes. Y eso va a significar también que en esos momentos que hay tanta vibración alta, en esos días en que viene el Cristo cósmico, cuando viene el Cristo cósmico, evidentemente se vuelve la tierra más para aquel que tiene esta visión, para aquel que puede ver la estrella de Belén. ¿Por qué? Porque se transparenta la tierra y puede ver el sol. El sol es espiritual, no el sol cósmico. Por eso dicen, hoy vemos por espejo, más adelante veremos como somos conocidos. Para decir, veremos con la vista espiritual. A ver, para recopilar algunos antecedentes. Tal como dije, hablé sobre la vida en el Sol. La vida en el Sol, nosotros estábamos en los polos. Nuestra esfera, la Tierra, Vilar creo que se va con mucho, perdón, no me he despedido de él. Yo sé que José tiene que trabajar, así que, bueno, que te haya servido, Pilar, siempre esto va a estar grabado, así que no hay problema, después uno puede tomar la grabación y poder revisarla. La vida en el Sol, acuérdense que narra Max Ender en el concepto, nosotros estábamos en nuestra esfera, la Tierra, pero que vivíamos cerca de los polos. Pero con los cambios de vibraciones,
que nosotros tuvimos que formar prácticamente una coraza a nuestro alrededor, cada uno de nosotros, porque éramos espíritus virginales, incipientes, nuestras vibraciones no funcionaban de la misma forma que funcionaba el resto. Porque hay diversidad de espíritus. Pero cada vez nos fuimos cristalizando más y no podíamos soportar estas vibraciones. Ese fue el motivo por el cual la Tierra se fue desplazando hacia el ecuador del Sol. Y una vez que llegamos hacia el ecuador del Sol, salimos del Sol. Ahora yo siempre digo, no es un arrojar que la cuestión, ¿no? Y arrojar, no. A mí lo mismo que la palabra cuando una mujer no pare, fue a parir, no es despectivo. Una mujer da luz, una mujer da lo más hermoso que hay, ¿no es cierto?, en entregarle a la naturaleza un ser vivo. Qué cosa más linda, qué cosa más hermosa, el acto del nacimiento de un nuevo ser que se entrega a la vida. En ese cuerpo que tiene solamente la mujer, la única capacidad que no la tiene el hombre, de poder tener y contener dos espíritus en un solo cuerpo, el de ella, y que puede hacer, ¿no es cierto?, que la guagua sienta, viva, le transmite sus emociones, le transmite su sangre, le transmite todo a ese ser, a ese nuevo ser que ha de llegar. Y así veo el sol y así veo a la tierra, con una alegría enorme, este Dios solar, decir, hoy la tierra querida, bienvenida a la vida, la saca de su cuerpo, ¿no es cierto?, más afuera, para que pueda seguir y teniendo más vida dentro de ella, que somos nosotros. Por lo tanto, no me pueden hablar de amor si a mí me arrojan. No es un arrojo, no me tiran, sino que muy por el contrario, me sacan del cuerpo del sol y creo que el sol debe estar tan contento y nos debe amar tanto como cada madre ama a sus hijos. Y así 7 hijos tuvo este sol. El sol es dual, el sol espiritual, el sol físico, ¿no es cierto? Cumple las labores de hombre y mujer a la vez. Por lo tanto, ese sol nos ha dado la vida, nos ha entregado en forma amorosa, nos ha sacado hacia afuera. Eso yo pienso desde mi muy humilde punto de vista. Hablemos también de los músculos voluntarios e involuntarios. Tenemos muchos músculos involuntarios y voluntarios. Los de los riñones, los intestinos, hay ciertas musculaturas que funcionan solas, que no necesitan de nosotros para poder trabajar. Por supuesto, hay los que son del cuerpo de deseo, que trabaja el cuerpo de deseo con ellos, que son los movimientos de las extremidades, del cuello, etc. Bueno, hablamos del espíritu de vida, hablamos del espíritu de raza también, porque la única forma de que el ser humano comenzara a trabajar era justamente a través de la respiración. Por eso, en el caos se reúnen nuevamente, conversando en el periodo entre lunar y terrestre, y qué es lo que debería hacer con este nuevo ser en este nuevo concepto que era un universo físico. Y aquí era evidente que teníamos que, debían de trabajar al ser humano para poder comportarse como se comporta hoy en día. Por eso que no se veía bien el trabajo del ser humano con agallas, no se veía bien el trabajo del ser humano hasta que no tiene los pulmones. Y ahí viene el soplo de vida que dice la Biblia. La Biblia habla, ¿no es cierto? Y Dios insufla la vida en el hombre. Vale decir, sopla hacia adentro, hacia el hombre. Y no se olviden que cuando nace un ser humano, cuando es guaguita, lo sacan, ¿no es cierto?, del vientre materno, con el cordón umbilical aún, no se ha interrumpido todavía esa conexión maravillosa entre el niño y la madre. Pero cuando ya se golpea en las nalgas por el médico a ese ser
a esa guagua y llora, en el primer inspiración, comienza su propia sangre a grabar su vida. Y ahí comienza lo mismo que nosotros, yo siempre digo, la caja negra del avión, a grabar toda su vida. Ahí comienza su vida. Y también se graba hasta el último aliento del ser humano, que es cuando deja la sangre de grabar su vida. Por eso que la vida está en la sangre. Por eso que Mefistófeles le dice, ¿no es cierto? Firmemos un pacto, pero se firma este pacto conmigo con sangre, porque la sangre es la que contiene toda esa vida. O sea, estoy tirando en estos momentos conceptos que están en otras partes para poder ir ensamblando lo que se va diciendo. La ley es la disciplina. El hombre tiene que tener la ley adentro, pero cuando habla de la ley es la disciplina que tiene que tener un hombre cuando ya comienza a tener conciencia de todo lo que se está hablando, de todo lo que se está diciendo, y esa disciplina es lo que lo va a llevar las virtudes hacia un elevado régimen espiritual o un elevado sistema espiritual de vida. Por eso dije, hoy vemos por espejo, no vemos, porque si miramos al sol, nos ciega. Más después veremos cómo somos vistos, pero también a su vez vamos a tener una visión espiritual. Y cuando tengamos una visión espiritual, ya no veremos al sol con los ojos físicos, lo veremos, ¿no es cierto?, con otros ojos, que son los ojos espirituales. Y el ojo espiritual puede y tiene la capacidad de atravesar la tierra y ver al otro lado opuesto al sol. Y lo podrá así ver, porque ya no son ojos físicos que duele, que queman, ¿no es cierto?, si uno mira al sol. ¿Qué más? Bueno, como mostré el cuadro de los rayos son 7 rayos los que emite Cristo, el Cristo cósmico. Siempre se habla del Cristo cósmico y aquí llegó, como muchas veces lo hemos visto, un rayo, un solo rayo nada más del Cristo, porque es muy poderoso, es algo que está en el Sol fundamentalmente, con una muy alta vibración. Por eso es solamente una 7ª parte la que llega acá. Acuérdense que todo esto es analogía. Hablamos. Lo que pasa en el hemisferio norte también pasa en el hemisferio sur. Vale decir, esto es como una membrana. El ecuador es una membrana que se repite lo que es arriba, es abajo, e inmediatamente sucede exactamente lo mismo que sucede arriba. Lo mismo sucede con lo que hemos estado hablando ahora, con los vegetales. Y mucho se habló cómo sabían astronómicamente y fundamentalmente los mayas que están en el hemisferio norte, pero también los incas que están en el hemisferio sur. Hablan mucho de astrología, pero fundamentalmente la astrología de ellos estaba orientada a la vegetación. Ellos sabían y iban poniendo unas varitas desde un punto, iban poniendo varitas hasta donde llegaba el sol en el horizonte, y ahí a partir de esa última varita significa que hasta ahí llegaba el sol, y de ahí no seguía, no continuaba. Eso significaba que a partir de esos momentos era el día más largo y la noche más larga que se iba a pronunciar y a proceder. Por eso lo sabían ellos. Por eso era muy importante para ellos eso, porque después venía el proceso inverso. A partir de esos momentos, el sol comenzaba a avanzar nuevamente y a ser cada vez más claro el día, las mejores temperaturas, etc. Y eso era muy importante para ellos. Y después se fueron especializando, después vinieron los espejos de agua. Ellos miraban no para hacia arriba, para ver las estrellas, porque duele el cuello, o sea, o lo hace uno acostado, pero normalmente se veían con los espejos de agua, que uno en las noches perfectamente puede
Si uno tiene una piscina y va a la piscina, evidentemente abajo está celeste. Evidentemente no se ve bien. Pero si aquellos que tienen piletas, normalmente váyanse al espejo de agua y se van a encontrar que la pileta, al ser oscura por dentro, van a poder ver el cielo entero. Y ahí se empiezan a ver, que dice, a especializarse las constelaciones y se van a ir viendo las influencias de los planetas. Ellos antiguamente sabían cuántos planetas habían, sabían las constelaciones que existían, y así una serie de eventos astrológicos que nos superan por mucho. Los mayas, los incas, los aztecas copiaron a los mayas, ojo, los mismos egipcios también, y todos hablan curiosamente de lo mismo, porque cuando uno escucha un chino hablar del dragón, y después uno ve a un maya hablando de la serpiente emplumada, y compara el dragón con la serpiente emplumada, y es una serpiente que parece un dragón. Entonces, evidentemente, uno no sabe si a lo mejor están hablando de lo mismo, pero curiosamente, como dije, había muchas civilizaciones que también creían en el dios solar, el dios egipcio, Ra, el dios solar. Y así, los mayas también, en la misma pirámide de Tenochtitlán, está la serpiente que baja por 3 días al submundo. Está hablando prácticamente lo que hizo Cristo. Entonces son muy similares las actividades que pudiéramos decir que están hablando diferentes culturas casi en lo mismo. Invierno y verano, bueno, pues es recíproco. Después, bueno, ya vimos el tema. No sé si habrá alguna pregunta, porque eso es lo que nosotros vimos en la lección número 14. ¿Dudas y preguntas? Rodrigo, te estoy esperando. Adelante, Susana. Alberto, bueno, cuando tú estabas hablando ahí, ¿Sí? yo estaba imaginándome que, por ejemplo, lo hermoso, ¿no? Que es pensar que cuando yo tenía a mis hijos dentro, en la barriga, ellos, esto es una pregunta a la vez de una reflexión, también es una pregunta. Ellos estaban, las experiencias mías, ellos también las estaban recibiendo, porque bueno, ellos tienen mi sangre, parte de mi sangre, no la mitad. Y entonces, pero esa sangre que ellos tienen, ya bueno, va incorporado ahí sus experiencias propias que van teniendo, pero también llevan parte de mis experiencias. No sé, estaba yo pensando eso, Dios mío. Digo, ay, Dios mío, qué cosa tan grande, qué maravilla, que mis hijos tenían esa, mi parte de mi vida dentro de ellos ahí, dando vueltas, funcionando. ¿Es así? Sí, sí, Susana. Para las personas que tienen esta posibilidad de retroceder mentalmente hasta los pensamientos más básicos que uno tiene, te vas a encontrar con que no hay nada más, ¿cómo decirlo? Celestial, diría yo, esa relación que tiene un hijo con una madre. Créeme que no existe en el mundo un hombre o una mujer que no ame a su madre. Eso es, y a no dudarlo. O sea, es una conexión muy grande, no así con el padre, porque la relación con el padre es distinta, y por eso que siempre los niños se quedan primero con la madre, porque la madre es y forma parte de esa creación, esa semillita que tiene toda la información de esa madre, que mira, uno cuando está en el líquido amniótico no tiene hambre. Uno cuando está en el líquido amniótico recibe el estado de felicidad de no estar alimentándose, no tiene necesidad, porque tu sangre es la que está alimentando a ese hijo. Ese hijo está creciendo gracias a su madre. Toda la alimentación, todo el oxígeno que ese hijo tiene,
es por su madre. Él no tiene problemas de calor, él no tiene problemas de temperatura, él no tiene frío. Él está, y está en un estado de felicidad hermoso, que es justamente el crecimiento, la involución, es hacer crecer a sus órganos, completando sus órganos, pero lo más importante, que cuando la mujer tiene alegría, el niño está alegre, porque la madre está alegre, porque ella le transmite todo, y todo por la sangre. No te olvides que fíjate lo que hemos estado hablando, el soplo de vida. El soplo de vida es justamente si Dios te lo da y tú se lo das a tu hijo. Mira la cadena más linda. Porque muchas veces tú a lo mejor pusiste una radio y pusiste, ¿no es cierto? Esa radio te dio una música y esa música te alegró. Pero eso se siente, la alegría esa que te da, esa música te la está dando, ¿no es cierto? El cuerpo entero está gozando. Tu cuerpo está vibrando con esa música y se alegra el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo deseo, todo está vibrando. Imagínate tu hijo. Tu hijo forma parte de ti, es un órgano más. Pero él en ese momento se siente feliz. Por eso que el ser humano cuando está en el vientre de la madre, en el líquido amniótico, que no tiene necesidad de pensar en respirar, porque eso se produce después del nacimiento. Él no respira en esos momentos, no necesita, no tiene necesidad de muchas cosas, porque las tiene de la madre. Entonces realmente es algo muy, muy hermoso, muy divino, muy asociado en que la madre está cumpliendo la misma obligación que tuvo Dios solar, ¿no es cierto?, con la tierra. No es que la haya arrojado, por eso a mí no me gusta y lo fueron a parir, no. Nació con amor, con cariño, con afecto esa tierra. Lo mismo que una mujer hace con su hijo. Lo que es arriba, es abajo. Rodrigo, por favor, adelante. Quería hacer un comentario de eso. Los óvulos, antes de ser óvulos, este lo leí de una tendencia nueva que se llama ¿Ya? constelación familiar, pero que no tiene nada que ver con eso porque es algo en realidad biológico. Los óvulos, antes de ser óvulos, se llaman ovocitos, ¿ok? Después el No, ovocito correcto, madura. sí, sí, sí. El ovocito después madura y se transforma en un óvulo que es finalmente el que puede ser germinado. Pero bueno, en algún momento, en los ovocitos se generan cuando uno es feto, o sea, cuando una mujer es feto, y ahí se generan todos los ovocitos que después se van a transformar en óvulos. A diferencia de los espermatozoides, que el hombre va generando a lo largo de su vida, las mujeres ya tienen la cantidad de ovocitos antes de nacer. Entonces, fíjate lo que se produce. Hay un momento en que una abuela se embarazó, produjo el feto, y ese feto produjo los ovocitos que son en realidad su nieta. Entonces hay un momento en que dentro de una mujer está su hija y está su nieta. Y su descendencia. Potencialmente, digamos, porque Claro. son ovocitos y no, Sí. obviamente que falta el espermatozoide, pero hay un momento potencial en que abuela, hija y nieta están unidas en el mismo cuerpo. Esto dice así. Y es bonito, porque y por eso es que siempre la Biblia habla, y María es hija de, y la madre de María es hija de, porque hay una línea, hay un linaje. ¿Te das cuenta? Susana, adelante, por favor. No, estoy Está aplaudiendo, aplaudiendo. porque ha sido maravilloso eso Sí, que sí, dijo sí. Rodrigo. Sí, Estoy aplaudiendo. Es que esa es la maravilla de la naturaleza que nosotros a veces no apreciamos. Fíjate que, por ejemplo, o sea, viene con toda la información. Ese espermio cuando se une con el óvulo, comienza un proceso que es el mismo proceso que tuvo Cristo con la tierra. Entonces,
Cristo entra a la tierra y comienza inmediatamente una vibración totalmente distinta en la tierra. Comienza un proceso. Lo mismo que sucede un espermio con un óvulo y que es fertilizado, se sella el óvulo, comienza su reproducción y fíjate lo que sucede. Sucede que dentro de este óvulo no es que comience a tener copias. Él en sí hace lo mismo que hace Dios. Separa dos. ¿No entiendes tú? Eso es lo más importante. No es que se copie, sino que se separa. Y esos dos después forman un múltiplo. 2 forman 4, 4 forman 8, 8 forman 16 y así sucesivamente comienza a agrandarse el óvulo. Y cada, si podemos decirlo, esas células madre comienzan a tener una información detallada que una vez que se doblen cierta cantidad de veces, una saldrá con una información especial y específica que ha de nacer, ¿no es cierto?, porque va a comenzar a producir un órgano y va a comenzar a producir el corazón. Y esa célula comienza a formar una cantidad de particiones que va a empezar a ser el corazón, un corazón perfecto, que va a poder darle el impulso a la sangre para poder mover la sangre a través del cuerpo. Otra viene con la información de los riñones, de un riñón. La otra viene con otra información del otro riñón. Y así sucesivamente todo el cuerpo humano comienza a formarse y a crearse. Y es algo tan maravilloso que después de tanto tiempo como la vida comienza a darse vida ella misma. Eso es lo que se llama la involución. Esa acción hermosa, maravillosa y perfecta, porque realmente a nosotros son 2 pulmones, son 2 hemisferios cerebrales, son 2 orejas, 2 ojos. En eso la naturaleza no se equivoca. Todo está con la información y toda la información en su lugar. A nadie le sale el pulmón en los pies, muy por el contrario. Cada cosa en su lugar es una cosa maravillosa. Y esa música que nace, ¿no es cierto?, de esta podríamos decirlo, odisea de formar un cuerpo, es solamente 2 espíritus que están trabajando en sí. Vale decir, la mujer y ese niño que ha de nacer. Sí, es maravilloso, es espectacular. Por eso la relación que hay entre un hijo y una madre, o una hija y una madre, es a todo dar. O sea, no hay barrera, muy por el contrario. Ese es amor, porque realmente yo siempre es lo que digo, el amor es de padre a hijo, que es lo que se le da. El hijo muy pequeño todavía, no lo entiende, él recibe, recibe, pero será más adelante lo que recibió. Si él recibió afecto, recibió amor, recibió cariño, se manifestará en él y será el fruto después de él justamente lo que él recibió. Y eso es lo bonito, eso es lo importante, esa transmisión. Y créanme, eso es el verdadero amor. El otro es querer, el otro es un yo bajo, el otro es el yo que quisiéramos decir que no es amor. Pues yo quiero una persona, pero yo te quiero al lado mío y no la voy a compartir con nadie, por tanto yo me caso con ella, ¿no es cierto? Y lo amarás, pero está la letra chica que le pusieron, gracias a Dios, donde dice, hasta que la muerte los separe. Y ahí ya el contrato se deshace y ya la persona viuda no tiene ningún problema en volver a casarse porque no puede ser celoso el otro hasta que la muerte nos separe nomás. No puedo venir yo después, ¿no es cierto?, cuando me muera, a reclamarle a mi señora porque está casado con otro. No puedo, pues si hasta que la muerte nos separe está el contrato. Y sin sangre, pero vale, ante los ojos de Dios y ante los ojos de la ley. Así, es muy bonito y muy hermoso, por eso es que muchas veces uno no aprecia lo que es justamente la concepción de un hijo, la concepción de los planetas, la concepción del sol propiamente tal, el Cristo que tenemos que guiarnos, porque aquí lo que está diciendo es son muy concretos.
En algún momento tendremos la visión espiritual y veremos al Dios, al sol espiritual. Y a su vez también está diciendo que cuando nazca en nosotros, en nuestro corazón el Cristo, ahí es donde realmente nosotros, ¿no es cierto?, nos estaremos transformando. Ahí viene la espiritualización del ser humano, y no con agüita pura ni destilada. Ahí es donde realmente nosotros vamos a dar un salto fundamental en todo este tipo de espiritualización, y ya sea por el ocultismo o ya sea por la parte mística, por la fe, por el amor, por el corazón. Pero ambos deben de llegar a ese mismo punto. Eso es todo, mis amigos. Siendo las 23:47, ha llegado el momento de... Es que, bueno, para ustedes son las 10:47 en Miami. Pero eso es lo que los dejo en libertad de acción, porque la verdad es que mucha gente tiene que trabajar mañana, el lunes. Mucha gente más temprano tiene que levantarse. Gracias, que, Alberto. no, muy por el contrario. O sea, a cada uno nos hace bien repotenciarnos justamente en estos temas tan importantes que es la espiritualidad. Así que, sin abusar de Susana, yo te voy a pedir, Rosa María, que hoy día nos has hecho bullying, que hicieras la oración del estudiante. ¿Se puede?